Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Una oportunidad de estar en este foro. Estoy visualizando dos temas: talento humano, flexibilización organizacional, era digital. Son temas que hoy en día tienen mucha discusión con referente a las instituciones, son temas que están en el tapete, que están actualmente en desarrollo. Y hay una parte muy importante de estos temas que están en constante cambio. Y si nosotros hablamos de cambio, esta cuarta y última ponencia se denomina la resistencia al cambio. Un desafío y una oportunidad para la planificación estratégica. El proceso de resistencia al cambio es algo que desde que nacemos nosotros lo estamos viviendo. Es algo natural que el ser humano resistimos al cambio a aquellas fuerzas externas que impacten en nuestra zona de confort. Al nosotros sentirnos con incertidumbre o con miedo al cambio, nosotros tenemos un mecanismo de defensa y es el de no hacer nada, de no hacer la situación como tal. Son muchas las resistencias al cambio que nosotros a diario vivimos, inclusive lo vemos en las instituciones, lo vemos en las organizaciones, lo vemos en el área comercial, lo vemos en el área médica, y poco a poco tenemos que ir sabiendo cómo nosotros afrontar ese tipo de actitud que tiene el ser humano. Aquí. ¿Será que se acabó la batería? Ahí. Fíjense, el contenido de esta cuarta ponencia inicia con la resistencia al cambio, los tipos de resistencia al cambio. Ciertamente hay unos autores que definen dos tipos esenciales o dos tipos importantes para discutir la resistencia al cambio. Las causas que generan la resistencia al cambio, cuáles son las principales causas que yo voy a identificar en una organización como director, como organizador, como gerente general, de que mi personal está siendo impactado por una resistencia al cambio de cualquier situación que estemos efectuando sus zonas de confort. Hay una pirámide de la resistencia al cambio de unos autores alemanes, de Nagel. Hay unas manifestaciones de la resistencia al cambio de los individuos que ciertamente tienen o están impactados por él. ¿Cómo gestionar la resistencia al cambio? ¿Cuáles son las condiciones favorables en el cambio y los aspectos de los individuos que se pueden modificar? Okay. La resistencia al cambio. Luis 2000 la define como la resistencia al cambio organizacional. Se define como la actitud que manifiestan los trabajadores cuando se introducen cambios metodológicos y de procesos que conllevan a modificaciones de rutina o hábitos. Aquellos individuos que están en su zona de confort y que cuando hay una causa externa que desequilibra su zona de confort, ellos reaccionan de alguna manera para poder contrarrestar esa modificación que está realizando. Doy una anécdota. Yo manejo personal en la refinería como tal, y he tenido cambios de posición en el personal del área operativa al área administrativa por déficit de personal como tal. Eso me ha generado una resistencia al cambio del personal, un miedo, una incertidumbre que tiene el personal por lo desconocido, por qué es lo que yo voy a hacer, a qué yo me voy a enfrentar. Pero ciertamente uno de los principales factores de resistencia al cambio es el ser humano, es el individuo, es el trabajo. Pero nosotros tenemos que, como supervisores, como organizadores, saber llevar y afrontar de la mejor manera y flexibilizando el área organizacional a esos individuos, a esos trabajadores, para que puedan de alguna manera afrontar ese cambio. La forma más común o mejor de afrontar la resistencia al cambio es planificar el proceso. Tenemos que planificar el proceso de esos trabajadores, de cómo nosotros vamos a o cómo va a impactar el proceso directamente en ese cambio que ellos van a ejercer. Hay dos tipos de resistencia al cambio, o se definen dos tipos de acuerdo al grado de actividad: la resistencia al cambio pasiva y la resistencia al cambio activo. Esta resistencia al cambio pasiva se caracteriza por ser
implícita en los trabajadores es muy poco detectable. Es aquella que nosotros la vemos en nuestros indicadores de productividad, en los indicadores de asentamiento laboral, de forma negativa. Baja la productividad, pero no sabemos por qué baja la productividad. Tenemos una resistencia activa que se caracteriza por ser explícita, porque nosotros lo vamos a ver en esos grupos de trabajadores que se resisten al cambio y que lo vamos a ver de forma visual. Ven en el triangulito. Ok. Y existe también, podemos nosotros medir la resistencia al cambio por sus causas. Las causas principales, los aspectos fundamentales para nosotros determinar las causas de la resistencia al cambio, tenemos la incertidumbre o miedo al cambio. Existen personas que les cuesta salir de su zona de confort, ciertamente, porque siempre hacen lo mismo. Entonces, cuando hay una causa externa, en un departamento, en una institución, en una organización, que le genere miedo, se crea la incertidumbre, de que haya una causa de la resistencia al cambio. Dificultad de adaptación. Muchas personas no se adaptan a los cambios como tal, por siempre hacer lo mismo, por siempre tener el mismo conocimiento y por alguna manera no buscar resolver el problema que se suscita en la organización. Prejuicio o falsa creencia. Hay muchos individuos en las instituciones, en las organizaciones, que piensan que con el simple hecho de cambiar la estructura de la organización está cambiando su misión, está cambiando su visión, está cambiando su valor. Eso genera incertidumbre, eso genera una serie de prejuicios en los empleados, en los individuos que lo hacen, que se mantengan en su zona de confort. Existe una pirámide de los señores Neil y Simon. La pirámide de la resistencia al cambio de los alemanes Neil y Simon es un modelo muy ilustrativo que se fundamenta en la jerarquía de resistencia. Ellos estudiaron el comportamiento de los individuos en el trabajo, en las instituciones, y determinaron que hay tres aspectos fundamentales que hay que tomar en consideración. El individuo siente que no sabe. Aquel individuo que no sabe, que tiene miedo al cambio, aquel individuo que no sale de su zona de confort, es el que se va a mantener en la base de la pirámide. No hay conocimiento, no sé hacia dónde yo voy a ir, hacia dónde yo voy a apuntar por ese camino. Si siente que no puede, muchas veces la capacidad se pone en juego. El individuo de repente siente que no puede con ese cambio, no tiene los conocimientos necesarios. No hay un autoconocimiento como tal y se frustra en esa etapa de la pirámide. La persona no quiere, muchas veces son apáticos, muchas veces no quieren realizar o no quieren formar parte del cambio como tal, generando que se pierda el deseo de cambiar como tal. Esta pirámide tiene como autores a Neil y a Simon de la Universidad de Brigham en Alemania. Ahora bien, existen unas manifestaciones. Fíjense, ya nosotros ubicamos cuáles eran las causas, las principales causas de la resistencia al cambio en una organización. Pero hay unas manifestaciones de la resistencia que se toman en consideración. Y la primera es menor involucración en la empresa. Ciertamente hay unos individuos que de alguna manera buscan el asentismo laboral. No van que sea a trabajar, algunas veces no cumplen las tareas y sienten algún tipo de resistencia en el área donde se encuentran. Hay negatividad, mucha negatividad. Hay mucha gente que la misión y los valores les cuesta aprender ese sentido, por qué o cómo funciona la empresa como tal. Hay evasión, hay emotividad, hay desempeño negativo. Ese desempeño negativo nosotros lo medimos en los indicadores de la empresa, en los indicadores de productividad, en los indicadores de capacidad, en los indicadores operacionales, donde de alguna manera impactan
las funciones de la organización como tal. Si mis empleados, como mis trabajadores, están haciendo el trabajo, ¿cómo están? Yo lo voy a reflejar en mi búsqueda de control. Aquí los individuos buscan hacer preguntas de por qué el cambio, por qué la organización está realizando un tipo de cambio, hacia dónde nos va a llevar, qué vamos a ganar nosotros por ese cambio como tal. Hay barreras, el no saber, el no querer, el no poder, esa barrera de conocimiento que no saben los individuos como tal. Y ahí revertir. Una de las cosas importantes es saber nosotros abordar este tipo de situaciones como supervisores para que nuestro personal se adapte a la resistencia al cambio. Nosotros debemos estar bien claros en el sentido de llevar ideas claras, de llevar los conceptos claros de hacia dónde quiere apuntar la organización con referente al cambio. Yo tuve la oportunidad también a nivel operacional de incluir personal operario y mucho de esos personal, ese reclutamiento que se hacía a través de talento humano, no podían trabajar en comunidades, no se adaptaban al cambio, al ruido, al calor, a las situaciones como tal, y eso generaba un aspecto psicológico, porque ellos lo veían como una parte de peligro, y no era así. Había que nosotros como supervisores darles seguridad del trabajo. Una de las partes muy importantes es saber lo que se está haciendo en la industria, es conocer el trabajo. Si nosotros conocemos el trabajo, sabemos hacia dónde va esa resistencia al cambio y podemos de alguna manera flexibilizar ese aspecto que de alguna manera nos saca de la zona de confort. Las causas, la manifestación, cómo gestionar la resistencia al cambio, cómo nosotros vamos a flexibilizar después de haber determinado esas causas y esas manifestaciones de la resistencia al cambio. Prevención de la resistencia. Como se les mencionó, una de las mejores prácticas para evitar o para flexibilizar la resistencia al cambio es planificar el proceso. ¿Y quiénes planifican el proceso en una organización? Los directivos, los gerentes generales, los organizadores, lo llama la literatura como tal. Ellos son los encargados de llevar a su personal de la mejor manera, con las mejores ideas, qué es lo que la empresa quiere con ese cambio, hacia dónde va. No ven un cambio como un desafío, sino como una oportunidad para que la empresa pueda cumplir con su misión, cumplir con su visión y con sus valores. No verlo de una forma negativa. Existe una gestión proactiva de la resistencia al cambio. Esta gestión proactiva de los organizadores, de los gerentes, se da cuando hay un impacto negativo en un grupo de trabajadores, no nada más en un solo trabajador. Ya el organizador, el director sabe que en el momento de que se va a generar ese cambio va a impactar negativamente a los trabajadores. Yo tengo que ser proactivo en ese sentido, como tal. Por su parte, la gestión reactiva de la resistencia al cambio busca de alguna manera atacar esa negatividad de la resistencia al cambio, pero una vez que la misma se genera. Y tiene tres aspectos fundamentales referente a la gestión reactiva. Primero, yo debo identificar las causas de la gestión reactiva. Segundo, en el plano organizacional debo identificar qué problemática tienen tanto los trabajadores a nivel organizacional como a nivel familiar. Y tercero, yo debo de alguna manera dar charlas a los trabajadores para que ellos puedan de alguna manera flexibilizar y tomar en consideración esa resistencia al cambio. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen el cambio? Fíjense, los desarrolladores o los expertos en desarrollo organizacional, hay cuatro etapas fundamentales que ellos han tomado en consideración. Primero, el individuo en las organizaciones se encuentra harto de la situación actual, ya no tolera los cambios como tal. Es una fase que ellos consideran que es la primera. Se centra en la energía, encuentra el deseo de cambiar. Hay un momento que el individuo, al estar harto, ya no tolera como tal ese cambio,
busca la manera de flexibilizar y adaptarse al cambio que está. La utilización de las estrategias prácticas, siempre y cuando se tenga la probabilidad de lograr la situación deseada. Yo hago un cambio para generar algo positivo en mi organización. Yo como supervisor, de alguna manera, busco de que mi personal sea flexible a través de las 3 causas principales, que puede ser, yo ubico las causas de la resistencia al cambio. Yo, tanto personal como organizacional. Y de alguna manera busco discutir o busco relacionar para que mi personal pueda ser flexible o tener flexibilidad en la resistencia al cambio. ¿Cuáles son las razones de planificar un cambio? ¿Por qué yo debo planificar un cambio? Si bien una de las estrategias principales de las organizaciones para poder combatir la resistencia al cambio es planificar el cambio, aquí tenemos unas razones muy importantes. Cuando existen cambios rápidos y radicales en el medio ambiente circundante, para lograr un cambio participativo, ¿para qué? Para que los trabajadores puedan participar, bien sea en la elaboración de la misión, de la visión, de los objetivos anuales. Yo le conversaba una vez en una exposición a los compañeros y nos pasó a nosotros cuando éramos supervisores. Nosotros nos propusimos unos objetivos generales, cambiamos los objetivos anuales, las metas anuales como tal. Y hubo un año donde nosotros planteamos unas metas que ninguna cumplimos, porque estaban amarradas, si se recuerda, estaban amarradas o estaban ancladas a los recursos de la industria alimentaria. Entonces, aquí para lograr un cambio participativo es importante que todos nuestros empleados, nuestros trabajadores formen parte de esa toma de decisiones para lograr las metas y los objetivos, para ejecutar un cambio pertinente con las necesidades de la organización, para aplicar las herramientas adecuadas a la organización. Muchas veces las organizaciones no saben cómo discutir o cómo darle a los empleados las herramientas necesarias para que ellos puedan desenvolverse tanto en la parte informática, tanto en la parte operativa, tanto en la parte mecánica. Para determinar las metas deseadas, para pronosticar los efectos del cambio y para determinar las unidades de cambio. Hay aspectos de los individuos que se pueden modificar. El señor Héctor Mayo, el siglo pasado, realizaron unas investigaciones referentes a una relación que hizo de la resistencia al cambio y el tiempo que dura en modificar esa resistencia por los individuos. Él tomó como primera parte en este gráfico los conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Estos son los aspectos básicos o los aspectos que se pueden cambiar dentro del individuo. El comportamiento individual está en la mitad de la curva como tal. Y él define que el comportamiento de grupo, cuando hay una serie de grupos de trabajadores, es más difícil cambiarlo porque la resistencia es aún mayor. No es lo mismo la resistencia que genera un individuo a que genera un departamento en su totalidad, a que genera un área operacional en su totalidad, una institución o una organización. Fíjense, aquí hay un ejemplo y lo que se había conversado con referente a los compañeros de aquellas empresas que sucumbieron al no adaptarse a los cambios. Aquellas empresas que no pudieron en su momento, con la llegada de la era digital, no pudieron flexibilizarse y por lo tanto se quedaron en el olvido o no pudieron desarrollarse. Adaptarse al cambio es fundamental para las organizaciones con el acelerador de la transformación digital, que es una actual pandemia, se evidenció mucho más. Las organizaciones tuvieron dos caminos: resistirse al cambio o adaptarse, una de las dos, y ver de esta problemática una gran oportunidad. Muchas empresas esa resistencia al cambio no la vieron como un desafío, sino como una oportunidad. Aquellas que la vieron como un desafío sucumbieron
en el olvido, se quedaron atrás, no pudieron desarrollarse. Con la llegada de la pasada globalización y con la llegada de la era digital, que hoy en día prácticamente estamos sumergidos en eso, tanto por los teléfonos, tanto por la parte de la computadora, por los sistemas de informáticos de las unidades de las empresas. Entonces la era digital llega en todos lados, nos arropa en muchos aspectos de nuestra vida diaria y de las organizaciones. Kodak fue una del mercado de la fotografía. Con la llegada de la fotografía digital no se pudo adaptar. Llegaron los teléfonos con la fotografía, sucumbió en el olvido. Pero desaprovechó la oportunidad a no saber entender la potencia que tenía la fotografía digital. Nokia, recordábamos toda la gran cantidad de series de teléfonos, 6120, 6125, por allá. Y Nokia, y él no tuvo Nokia, pero de verdad que con la llegada de los iPhones también, Samsung fue una que no pudo adaptarse. La Verde sucumbió también, una fotografía, pero también sucumbió. Con la llegada del PIB, fue una que tampoco se adaptó. Y bueno, son empresas que en su momento, con la llegada de la globalización, con el desarrollo, con la resistencia al cambio, no pudieron adaptarse. Bueno, muchas se quedaron atrás con la tecnología, otras sucumbieron en su totalidad. Aquí podemos ver que un año más tarde Nokia tomó la decisión de dar el paso y competir con Android, pero ya era demasiado tarde. Ya tenía unas nuevas tecnologías, unas nuevas empresas que estaban en el mercado. Ya para finalizar, los dejo con este pensamiento de una de las grandes mentes maestras, Charles Darwin. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde a los cambios. He de resaltar algo muy importante, y lo mencionaba en la ponencia como tal. La resistencia al cambio en las organizaciones, en el centro de las organizaciones, en la parte es responsabilidad de la dirección, de nosotros saber llevar a nuestros empleados, a nuestros supervisados, esas ideas claras de qué es lo que quiere la organización. No generar miedo, no generar incertidumbre. Con la llegada de la era digital en muchas empresas, lo mencionaba una compañera por aquí, que la vecina le tenía miedo a la computadora. Las industrias hoy en día, también lo mencionaba el doctor, tienen programas de formación a través del talento humano para que esos trabajadores puedan adaptarse a esas nuevas tecnologías, a esa nueva forma de vivir ya, a esa nueva forma de pensar. Y yo creo que una de las resistencias al cambio que nos impactó no solamente a los venezolanos, sino al mundo, fue la llegada del COVID-19. Señores, el estar encerrado prácticamente de una resistencia que casi ninguno podíamos tener. Llega el teletrabajo, o se desarrolla aún más el teletrabajo. En el caso de la industria donde yo elaboro, el teletrabajo se hizo evidente. Era una de las prácticas más importantes para no dejar desatendida la industria. Una industria que trabaja 24/7, 365 días del año, pero que también un pro ahí, como tal, de que si habían, un ejemplo, 2.000 trabajadores con 500 que hacían el mismo trabajo. Eso lo se evidenció en la pandemia del COVID-19, pero esa diferencia, estaba en su casa trabajando, estaba laborando, nunca se desatendió, pero sí nos impactó, como le menciono, esa resistencia al cambio como tal. Gracias por tu atención, de verdad.